mirada hacia América Latina y nadie mejor para conversar. Un altísimo honor para nuestro canal, igualmente nuestro programa, tener con nosotros al exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, el embajador, igualmente Luis Almagro. Almagro, gracias por estar con nosotros en vivo en el programa a esta hora. Un honor contar con usted en medio de todo lo que se está viviendo. Bienvenido al programa y muy buenos días. Buenos días y un gran placer estar con ustedes nuevamente. Almagro, tratando de ponernos, bueno, actualmente está dirigiendo igualmente, él está como director del Observatorio Democracia en el Instituto CASLA, una función nueva que para usted, por decirlo, puede ser fácil por el papel que jugó casi 10 años al frente de la Organización de Estados Americanos. Sí, digamos que es el mismo trabajo con otro cargo. Prácticamente son los mismos principios los que uno aplico los mismos instrumentos que son los del sistema interamericano, la Carta Democrática Interamericana, las convenciones americanas de derechos humanos, convenciones interamericanas específicas en temas de derechos humanos. Obviamente que esos son los mecanismos y los instrumentos a aplicar siempre. Quiero preguntarle algo porque ciertamente después de tantos años de experiencia al frente de la Organización de Estados Americanos, hay mucha gente que obviamente se preguntan, ¿no? Actualmente usted ha hablado recientemente y ha dicho, advertido que el mundo está dominado por grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia. ¿América Latina, en el contexto de la política internacional, quedó sin liderazgo propio, en su opinión? América Latina no encuentra su puesto en el cosmos, lo cual no es algo novedoso. O sea, nos pasa muy frecuentemente. Nos pasó, por ejemplo, nos pasa en momentos decisivos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial eso fue clave, por ejemplo. Latinoamérica no condenó las atrocidades ni el aparato de odio del nazismo. Declaró, salvo Brasil, que declaró la guerra en el 42 por que le habían hundido más o menos 30 barcos a esa altura. El resto de los países los hizo en los últimos meses de la guerra. Perdimos todos los trenes que pasaron. Obviamente uno de los principales era el Plan Marshall, que obviamente que ni un dólar se desvió para América Latina y ni un dólar se gastó para América Latina de toda la reconstrucción europea. Entonces, sí, tenemos... no es algo nuevo que no sepamos leer la realidad global y cómo posicionarnos. También ocurre en los temas económicos comerciales y en los temas científicos. Latinoamérica perdió el tren de todas las revoluciones industriales, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Hay algo que quiero preguntarle. ¿Cree usted que está la región, o sea, América Latina, condenada a ser una zona de influencia o todavía puede construir un poder real? O sea, estamos viendo en alguna medida un crecimiento tal vez de manera paralela, esto del escudo de las Américas, y pensando en la reunión reciente que hubo en Estados Unidos con líderes de derecha en el continente, ¿cree usted que la polarización que se está viviendo políticamente está llevando a la existencia de una organización paralela a la Organización de Estados Americanos, tal vez con más influencia? ¿Cree que tal vez se esté gestando una nueva guerra fría? Vamos a decirlo de esta manera. Yo creo que eso no sería lo ideal. O sea, lo ideal... ¿Qué es lo que ha tenido la Organización de los Estados Americanos en todo este tiempo, en los últimos 10 años específicamente, que hubo mucha discusión política? Lo que hizo la Organización de los Estados Americanos fue implementar mecanismos de diálogos plurales, diversos. Los mecanismos por los cuales hay... simplemente el diálogo entre afines ideológicamente no va a funcionar nunca, y uno lo ha visto en este continente como aquellos like-minded groups, por decirlo, han quedado siempre por el camino, sea el grupo de Lima a la derecha o sea UNASUR a la izquierda. O sea, lo que tiene que hacer la región siempre es tener... una vocación democrática, pluralista y de discusión abierta de las ideas. Pero lo que tiene también que hacer es, y creo que
ponía el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, pero también es el ejemplo hoy, es que podemos aportar, no que podemos sacar. Latinoamérica siempre está como tratando de sacar una ventaja de las situaciones. Y eso nunca funciona, porque no es así. O sea, Latinoamérica lo que para asumir liderazgo tiene que decir qué aporta en la discusión política, qué aporta en el posicionamiento global, qué aporta en las dinámicas económicos comerciales y en las dinámicas políticas del mundo. Y Latinoamérica en eso siempre está un poco más atrasado, siempre tiene dificultades claras, notorias para hacer aporte y pensar en clave de aporte. Latinoamérica siempre, los liderazgos latinoamericanos piensan a ver qué sacan de la situación y eso no puede funcionar nunca bien. Hay algo que quiero preguntarle y tiene que ver con la posibilidad o no, o sea, porque estamos claros, hay un giro hacia gobiernos de derecha en varios países en nuestra región. ¿Esto se trata, en su opinión, de un voto ideológico o es un voto castigo contra la izquierda en el continente? Es una alternancia, usted lo ha visto, lo hemos hablado, en nuestro continente la gente va de hartazgo en hartazgo, esa es la realidad. Entonces, ustedes han podido apreciar cómo de la izquierda, o sea, yo llegué a la OEA, por ejemplo, con gobiernos de izquierda, después vinieron gobiernos de derecha, de ultraderecha, después volvieron gobiernos de izquierda, después volvieron una secuencia de gobiernos de derecha. O sea, lo que la gente vota es en dinámicas de cansancio y en dinámicas de hartazgo de que la derecha no le da soluciones o la izquierda no le da soluciones. Y eso creo que es donde está el principal problema y por eso estos bandazos ideológicos que va dando la región. Y además con un nivel de polarización en el cual cuesta encontrar terrenos comunes, siempre llegan a segundas vueltas proyectos políticos irreconciliables entre sí, que les impide trabajar juntos y que les impide una propuesta, y eso pasa en Estados Unidos hoy también, ¿no? O sea, que ni siquiera... Hay algo que quiero preguntarle porque ciertamente uno dice, bueno, ¿qué ha pasado en el continente en este sentido? Es que fracasó el modelo progresista del socialismo del siglo XXI, promovido por la dictadura castrista, la dictadura venezolana, la influencia de gobiernos como el de Ecuador, el gobierno de Uruguay en su momento, Argentina, Bolivia, o simplemente se agotó políticamente este tipo de ideas en el continente. No dieron solución, fueron proyectos fracasados, además lo que usted mencionó, fueron proyectos fracasados completamente, o sea, el modelo cubano es el paradigma del proyecto fracasado socialmente, fracasado políticamente, fracasado económicamente, fracasado productivamente, fracasado en términos de educación, fracasado prácticamente en cada dinámica de gobernanza. Pero llegaron a extremos de que países como Venezuela, que es un país rico, quebrara. O sea, eso es el paradigma del funcionamiento del sistema, el paradigma de la mala gobernabilidad, el paradigma de la falta de criterio a la hora de gobernar y de la falta de cercanía y de empatía con las necesidades del pueblo y de la gente, específicamente de la clase trabajadora, ¿no? Porque uno ve la Revolución Cubana, supuestamente la dictadura del proletariado terminó con el proletariado, lo único que le quedó fue el nombre de dictadura. O sea, con violaciones sistemáticas de derechos humanos, con crímenes de lesa humanidad y una lógica absurda de gobernanza que no aporta una solución para uno de los problemas de la gente. Quiero preguntarle algo porque en el caso concreto de Cuba usted ha mantenido una postura clara, ha criticado, ha tildado y muy bien la dictadura de algo fracasado, lo ha hablado claramente y durante su etapa se retomó el tema Cuba dentro de la Organización de Estados Americanos. ¿Cree que el régimen cubano está en su momento más débil en décadas? ¿Cree que sea este un punto de quiebre realmente para la dictadura castrista? Sí, están en un momento muy débil, han estado también antes en momentos muy débiles, es una dictadura esencialmente parasitaria, ¿no? O sea, fue un parásito pseudópodo de la Unión Soviética y vivió de eso durante mucho tiempo, durante décadas. Cuando ese sistema cayó, obviamente que tuvieron problemas de entrar a tener que generar su propia riqueza, generar sus propias condiciones sociales y económicas. Eso fue, lo llaman periodo especial, es un periodo de desplome absoluto del sistema. Después empezaron a ser parásitos
de Venezuela, y esa dinámica se extendió hasta que no dio más el sistema venezolano. Entonces, han estado siempre en una lógica de debilidad y de victimización. Y creo que es con un objetivo claro de redemocratización del país, el país debería de redemocratizarse. Hablando de institucional, en esa dirección, en automático no va a pasar. O sea, es imposible que esta dictadura, estos dictadores, dejen el poder. O sea, si no hay un proceso que los vaya empujando con presión política y presión diplomática y presión seria para llegar a ese objetivo, ¿no? Para devolverle la soberanía al pueblo cubano. ¿Cree usted que sea viable una transición en Cuba realmente sin una ruptura violenta? El dictador cubano hace algunas horas acaba de decir que podrían ellos responder a Estados Unidos con un ataque violento. O sea, una cosa que ha generado risa, incluso declaraciones del secretario de Estado que simplemente dijo, sí, dijeron eso. ¿Usted cree al periodista que trataba de increpar a Marco Rubio en ese sentido? Sí, pero primero, el presidente cubano es un burócrata de segunda categoría, de tercera categoría. No es una persona con liderazgo, no es una persona, o sea, es alguien absolutamente prescindible en todo esto. Es una persona sin autoridad, sin mística, ni siquiera la mística revolucionaria que podían esgrimir los Castros en su momento. Él no tiene nada de eso. Es un burócrata, un funcionario que simplemente la esencia de no molestar lo llevó hasta ahí. No el hecho de que haya tenido ningún mérito ni que tenga ninguna capacidad extraordinaria. Entonces, yo creo que a Cuba definitivamente y al propio régimen cubano no le sirve la lógica, digamos, violenta o de ataque violento. Eso sería absurdo, sería descabellado y sería, digamos, el fin de toda la posibilidad de la dictadura sostenerse, ¿no? Quiero preguntarle igualmente, ¿cree usted que la región, América Latina, en algún momento se equivocó al intentar normalizar las relaciones con La Habana durante años? O sea, esto es algo que La Habana opera, La Habana tiene operadores en toda la región, ha plantado inteligencia y espionaje en todos los países de la región, incluido en Estados Unidos, incluido Washington, o sea, llevan décadas en eso. Entonces, la gente, los liderazgos latinoamericanos, incluso de derecha, se han evitado problemas con Cuba. O sea, yo, cuando me empecé a enfrentar a Cuba, a las 24 horas, antes de las 24 horas ya había sido declarado persona non grata por mi gremio de la facultad, a ser feo. Lo cual demuestra la atracción que tienen sobre algunos sindicatos. Entonces la gente se evita esos problemas, listo, que perezcan solos ahí y no tienen una acción proactiva en el sentido de que se tienen que terminar los crímenes de lesa humanidad en Cuba, se tienen que terminar las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba, se tiene que terminar un sistema absolutamente fracasado, que el país tiene que redemocratizarse. Entonces, eso sería el objetivo ideal, lo que tendríamos que hacer, pero como hablábamos en su primera pregunta, o sea, como el liderazgo latinoamericano no es proactivo, sino está viendo siempre qué saca nada más, pero no tiene una vocación de principios, no tiene a ver qué aporto a la comunidad internacional, qué aporto en términos de democracia, qué aporto en términos de derechos humanos, qué aporto en términos productivos. Siempre está buscando una línea neutra, pero neutra en el peor sentido de la palabra, neutra en el sentido de inacción y de ver que cae del árbol y lo agarramos. O sea, lo cual habla muy claro de lo que es el liderazgo de la región. Hay algo que puede ser llamativo a los efectos del colapso en el caso de Venezuela, con la salida de Nicolás Maduro, el modo en que Estados Unidos ha manejado todo esto. Ha habido presión internacional. Usted mismo fue uno de los críticos más activos que tenía realmente el régimen venezolano. Usted hablaba en términos de dictatorzuelo a Nicolás Maduro.
un dictador aprendiz, pero bueno, formado por la dictadura castrista. ¿Cree que no fue suficiente para evitar este fenómeno que se ha dado en América Latina con el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, la propia dictadura castrista? ¿No cree que no hubo la presión internacional necesaria, hubo complicidad o faltó decisión política realmente a nivel internacional para evitar este tipo de fenómenos, este tipo de retroceso democrático en el hemisferio? Creo que se dio una conjunción de factores. El primero, el liderazgo latinoamericano, que no tenía una vocación claramente democrática y que cuando Maduro empezó a descarrilar, salvo algunos pocos, el resto no le dijo, mira, este no es el camino, no, esto no lo podés hacer. Y tiene que quedarte claro que no vas a contar ni con Brasil, ni con Argentina, ni con este, ni con el otro, si vos querés hacer esto. Eso tendría que haber sido el liderazgo latinoamericano, haber asumido esa función de decirle, no, aquí este país tiene que seguir siendo democrático, es una democracia que lleva mucho tiempo y no tiene margen para caer, no tenemos margen para que Venezuela se transforme en una dictadura más en la región. Falló el liderazgo latinoamericano. Y después falló el liderazgo a nivel global, porque, claro, Venezuela durante mucho tiempo tuvo mucho dinero porque los precios del petróleo ayudaron, etcétera, etcétera, y porque la chequera le funcionaba. Entonces, los liderazgos globales veían cómo sacaban de ahí, cómo hacían negocio con eso, no tenían un compromiso, pero uno lo ve hoy todavía. O sea, lo que le cuesta, por ejemplo, a la Unión Europea condenar las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad en Cuba. O sea, es muy claro, o sea, les cuesta mucho asumir un liderazgo para la democracia en la región. Es como que nuestros países no tienen el derecho nuestros pueblos no tienen el derecho a la democracia como tienen los pueblos europeos. Sí, de hecho, la Carta Democrática lo dice en su artículo primero, es un derecho a los pueblos de las Américas la democracia. Entonces, esos son los problemas fundamentales que hicieron que ese proceso gradual venezolano de caer en la dictadura se deslizó. Pero enfermos estos gobiernos, y hay que decirlo, porque uno de los problemas más graves que tiene el continente, América Latina concretamente, es la corrupción, Almagro, y pareciera que es hoy realmente el principal enemigo de la democracia en América Latina, porque igualmente pareciera que los sistemas judiciales, por ejemplo, a nivel internacional, uno los ve como incapaces de poder enfrentar al poder político con este tipo de gobiernos corruptos o aparentemente también existe una justicia selectiva dependiendo de la ideología del gobierno y de quién va a acusar o quién va a señalar, ¿no? Sí, o sea, también está la conjunción de factores institucionales que la descripción es muy clara al respecto. Tiene que ver con mal funcionamiento institucional, instituciones débiles, crimen organizado que permea, el dinero del crimen organizado que permea las instituciones, todas las instituciones, legislativo, ejecutivo, judicial. Entonces, eso obviamente que no es algo que ayuda a la democracia, al contrario, es lo que hace que nuestros posicionamientos sean cada vez menos principistas, cada vez haya una vocación menor de democracia, cada vez haya una vocación menor de derechos humanos, y los costos los pagan los pueblos por eso, lo está pagando cada uno de los pueblos de la región. Yo quiero preguntarle algo porque durante su gestión usted fue frontal realmente contra los regímenes como Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Cree usted que la OEA fue suficientemente firme o se quedó corta, Almagro? No, la OEA hizo todo lo que los instrumentos de la OEA lo permitían hacer. Digamos, hasta reactivar el TIAR, que fue que aplicó sanciones. El problema es justamente que, vamos a poner, en el TIAR se aplicaron sanciones. ¿Usted sabe cuántos países de los que aplicaron las sanciones? 1,5. 1,5. O sea, uno aplicó las sanciones y después fue otro que más o menos las aplicó. Después nadie más las aplicó. Entonces, ese es el problema de la falta de
compromiso con la democracia, con los derechos humanos, con los principios del liderazgo latinoamericano en estas circunstancias. Es como que sí están dispuestos a votar las sanciones, pero después cuando llega la hora de implementarlas siempre había algo que quedaba en el camino, siempre había algo que no se podía hacer y que se terminaba no haciendo. Y eso fue el problema. Pero sí, lo hicimos en el sentido de que deslegitimamos estas dictaduras. Estas dictaduras trabajaron mucho, invirtieron mucho, son enemigos con bolsillos profundos, y nos enfrentamos y las deslegitimamos. No permitimos nunca su normalización. Siempre las tuvimos en el rincón de los sancionados y en el rincón de los deslegitimados. Entonces, eso ya fue un avance. Otros mecanismos en la organización no teníamos. O sea, dimos el máximo, con los instrumentos que teníamos, dimos el máximo de deslegitimación que podíamos darle a esas dictaduras. Almagro, actualmente la OEA, quiero preguntarle, ¿sigue siendo relevante en su opinión o está debilitada frente a los nuevos bloques geopolíticos, por ejemplo, que hay en la región? No, la OEA siempre va a tener su espacio. Tiene que ejercer sus funciones. Si la OEA, es como siempre, si la OEA ejerce su función, va a ser relevante. Si asume sus principios, va a ser relevante. Si asume sus competencias, va a ser relevante. Si no lo asume, le pasa a toda organización que no lo asume. Deja de funcionar y deja de ser relevante. Quiero preguntarle algo. Si usted tuviera la posibilidad hoy, diciéndolo de este modo, de regresar a la Organización de Estados Americanos, vamos a decirlo de esta manera, ¿qué haría, qué cambiaría, qué haría diferente, tal vez, si volviera a tener la posibilidad en estos momentos y con la experiencia que logró de cambiar en la organización? No creo que deba responder esa pregunta y no creo que corresponda ni siquiera que considere responderla, porque hay un nuevo liderazgo y no sería de mi parte ético. Sí, no correspondería hacerlo. No correspondería. Parcialmente a los intereses. Cambiemos entonces la pregunta, estoy de acuerdo. ¿América Latina hoy, en su opinión, está más cerca de la democracia o del autoritarismo? Hoy la región tiene una posibilidad de quedarse sin las tres dictaduras que tiene. Almagro dijo en tanto que la OEA cuenta con las capacidades de garantizar la celebración de comicios libres en Bolivia, luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia tras un informe de la Organización Continental que reveló graves irregularidades en los comicios que le habían dado un cuarto mandato consecutivo. No hay un liderazgo marcado. No hay un liderazgo marcado. Un sistema, porque no hay una dimensión ética de liderazgo. No, todos los liderazgos de la región tienen muy golpeados, muy desacomodados, con muchos temas institucionales, internos. No hay un liderazgo marcado de manera correcta. Almagro se Quisiera ha por último de otros secretarios generales de la OEA al asegurar que su prioridad es defender la democracia y los derechos humanos. ¿Qué país va a tener tal vez el foco de crisis más importante en el continente, en su opinión? Pronosticando, porque ahora tiene una posición importante para poder velar, estudiar, indicar como director del Observatorio de Democracia en el Instituto Casla. ¿Qué país cree usted en este momento se enfocaría a hacer eso, ¿no? El foco de crisis en el continente y que pudiera generar algún tipo de cambio o algún tipo de situación difícil para todos? Yo creo que hoy lo más importante, lo prioritario en el continente es avanzar en este proceso que tenemos posibilidades de democratización, que empezó en Venezuela, que tiene que seguir en Cuba y en Nicaragua. Eso es lo prioritario en la región. Y es ahí donde los países latinoamericanos tienen que ver qué aportan para esos procesos de democratización. Y eso es para mí todo el punto donde hay que concentrar el esfuerzo político, el esfuerzo diplomático y la cooperación regional.
Yo quiero agradecerle enormemente a Almagro estos minutos que ha estado con nosotros en el programa conversando. Si tuviera que definir en ese momento la situación y decir en tiempo o hacer algún tipo de pronóstico de lo que puede vivirse en los próximos 3 años o tal vez, si lo reduzco en los próximos meses en nuestro continente en cuanto a democracia. Vea una Cuba democracia, vea un cambio real en Cuba, vea un cambio real en Venezuela. ¿Cree factible que Nicaragua igualmente entre en todo este proceso de cambio, de democratización del continente? Hay posibilidades reales, hay posibilidades reales de cambio. Estas posibilidades reales de cambio hay que trabajarlas para concretarlas, ¿no? Y el liderazgo nacional de Latinoamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, tienen que hacer aportes en ese sentido, tienen que implicar esfuerzos en ese sentido y subir la presión en ese sentido. Entonces, si eso se hace, dijo en tanto que la OEA cuenta con las capacidades de garantizar la Quiero agradecerle enormemente haber estado estos minutos con nosotros en directo con Nelson Rubio a través de República TV, igualmente en Alpairo TV para el sur de la Florida. Gracias de verdad por acompañarnos en esta transmisión y desearle todo. Y bueno, sabe, tiene esta ventana igualmente para poder conversar con nuestra gente en Estados Unidos de costa a costa en República TV y también, por supuesto, para todo el continente. Gracias al exsecretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por habernos acompañado estos minutos en directo y también, bueno, actualmente director del Observatorio de Democracia en el Instituto CASLA. Gracias, Almagro.